Así es Nicaragua. Cosas que debes saber sobre los nicaragüenses. El nica es impuntual. Llegar tarde es una característica de ser nicaragüense. Si nos invitas a una boda, bueno, la boda programada para las 4 de la tarde, tenés seguro que llegamos a las 5. Si haces una invitación a una piñata a las 2 de la tarde, los niños empiezan a llegar a las 3 y la piñata finalmente empieza a las 4. Si en el trabajo la reunión se fija para las 10 de la mañana, normalmente comienza a las 11. En Nicaragua el mal hábito de la impuntualidad se ha vuelto parte de la cultura nacional, porque llegar tarde es perdonado y todos lo practican como si a nadie le preocupara o le afectara. Esto lo practican algunos, pero en su mayoría la puntualidad es un valor ético que enaltece y dignifica a las personas. Por eso nos dan trabajo en cualquier parte del país. En Nicaragua todo el año estamos de fiestas. Se realizan diversas celebraciones religiosas y fiestas locales, además de conmemoraciones como el Día de los Muertos y de fechas históricas. De esta manera empezamos el año. 1 de enero, celebramos el Año Nuevo. En el transcurso del mes, en algunas ciudades celebran fiestas patronales. Luego, el Día de San Valentín en febrero. La religiosidad nicaragüense en Semana Santa ha transmutado en días de bacanal. El 30 de mayo se homenajea el Día de las Madres. Las celebraciones nicas son alegres, divertidas. Hay variedades de fiestas, como las fiestas de Palo de Mayo. Las fiestas hípicas, las fiestas del toro venado y las fiestas marianas. A diferencia de países como Colombia o Argentina, que cuentan con un calendario más amplio de feriados, Nicaragua tiene 9 días festivos y la mayoría de ellos están regulados a través del Decreto 294, aprobado el 14 de febrero de 1980, que regula los feriados. En la descripción del video te dejo los días festivos de este 2022. No los pierdas de vista. El nicaragüense promete y no cumple. Aquí varios ejemplos. Te llamo mañana, ¿oíste? Dale, pues. Y ahí, espera. Y nunca te llama. Pero después cuando le preguntas por qué no llamaron, te dicen miles de excusas, que no andan saldo para llamar, que sale desconectado de las redes todo el tiempo, y solo mentiras. Cuando lo esperas en algún lugar te dicen: Aguántame un ratito. ese ratito, Dios santo, significa más de 2 horas. O aquella frase: voy en camino. Y aquel camino, hermano, ¿de dónde será? Porque se hace lejísimo. Cuando te lo encuentras en la calle y te dicen: ahí llego para que platiquemos. Sentate mejor porque nunca llega. Vamos a analizar algunas palabras con significados propios del nicaragüense para que las entendas bien al estilo nica. Gente humilde, trabajadora, pero mal hablada. La palabra chunche pertenece en la lengua nicaragüense que sirve para nombrar cualquier cosa. Un objeto, un artefacto. Si estás viendo televisión, tu mamá te dice: apaga ese chunche. Sos un baboso. Cuando tu amiga te dice sos un baboso, te dice que eres un tonto. En el restaurante: hey, regálame una bicha. Eso significa que te pasan una cerveza. Sos un bichero. Cuando alguien te dice bichero, oye, ¿qué significa bichero? Un hombre que trata mal o habla de una mujer. Por ejemplo, si te dicen: más gente, estamos billuyo. sí, billuyo es que tiene dinero. Ustedes están enculados. Persona que está despechada por un amor. Cuando alguien te dice: me siento de cabanga, seguramente le dieron el corte de chaleco. Este es mi chante, loco, ¿viste? tu ánima, Para que venga. Chante. Hey, el chante significa una casa grande o bonita.
chatel se le dice a los niños, chatelas a las niñas. Chicheros. ¿Qué cosa es un chichero? Son los músicos de una banda filarmónica. Oye, mae, vos sos de Acachima. Gracias, maje. Diacachimba. Esto se le dice para describir algo que está muy bueno. Cerra la jeta. Si te dicen cerrar la jeta, es que tenés que cerrar la boca. Esta es mi cabra, maje. Cuando alguien te dice cabra, se refiere a la motocicleta. Ay, hermano, ¿cuánto te costó esa cabra? Qué bonita tu cabra. Es una moto. Esta es mi cabra, maje. Cuando dicen caminar a pata, significa irse a pie, no ir en vehículos, es caminando. Cuando te dicen pinolero, es que sos nicaragüense. Y entonces, maje. ¿Qué onda? Cuando alguien te dice maje, utilizamos como una forma de llamarnos entre amigos, pero de confianza. Así es Nicaragua. Existe una larga lista de palabras preferidas por los nicaragüenses, cuya definición no está en el diccionario de la Real Academia de España, así que no lo busquen, por favor. Pero si algunas, como la palabra tuani, que es propia de El Salvador y Nicaragua, y cuyo significado es dicho de una cosa de excelente calidad, eso sí está en la Real Academia Española. Una información extra. El Nica tiene la mala costumbre de tirar la basura en cualquier lado. Si ves a alguno, llámale la atención para que le dé vergüenza. No estés botando basura ahí, hermanito, si te lo estoy diciendo ahorita. Para el Nica, el deporte rey es el béisbol, seguido por el boxeo y el fútbol. El Río San Juan, el Pinol y el Gallo Pinto son 100% nicaragüenses. En resumen, el nicaragüense es trabajador, hospitalario, amable, alegre, franco y sincero, siempre dispuesto a ayudar. Le gusta sociabilizar y se caracteriza por su personalidad, siempre dispuestos a brindar su amistad. Es muy común dar la mano, aunque no te conozcan. Tienden a respetar y a admirar más al extranjero que a los nacionales. La figura de la madre es el principal pilar de toda familia en Nicaragua, y alrededor de ella gira el resto de los miembros de la familia.